Bienvenidos nuevamente al espacio de Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia y en el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre el Jesús histórico y el Jesús espiritual. ¿Por qué nace la necesidad de tener esta conversación con ustedes? Porque como ya han venido observando en estas clases, hemos dado cristianismo primitivo, traducciones, expuesto a algunas creencias. Y hay un detalle que cuando nosotros abarcamos las ciencias bíblicas, por ejemplo, de la mano sobre todo de Antonio Piñero o de César Silva, podemos tener una figura quizás sesgada a modo de cascarón. ¿En qué sentido? Podemos ir observando el Jesús histórico, aquel Jesús que nació en Palestina con tanto número de edad, en tal fecha, un rabino judío que exaltó la Torá y que fue por la parte de Hillel, como dijo Mario Sabán en su momento, que lo mostramos aquí en el canal, en estos capítulos que ves en pantalla. Pero poco a poco, sin querer, se va creando una idea bastante peculiar y es el hecho de abandonar las ideas, las palabras y los dichos de Jesús de la parte espiritual, porque las ciencias bíblicas tratan de ser objetivas en el sentido de apartar el dogma, apartar ideas metafísicas de la figura de Jesús histórico. El problema de eso está en que nos podemos saltar la enseñanza espiritual de Jesús de Nazaret al buscar el Jesús histórico de la Biblia. Por ejemplo, tenemos los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Y ahí se relata más un Jesús físico, de hechos. Pero cuando leemos el evangelio de Juan, eh, tenemos un Jesús muy místico, muy metafísico, luz, sombra, vengo del Padre, yo soy un enviado, etcétera, etcétera, etcétera. Se dice que el Evangelio de Juan está de un 70 a un 80% de relatos nuevos que no se contaron en los episodios anteriores, como por ejemplo la conversación con la samaritana o la conversación con Nicodemo, la conversación exacta de lo que pasó. Y el video que vamos a ver a continuación, vemos a Antonio Piñero contra tres representantes más o tres personas más, donde hablan sobre el Jesús histórico y cómo Antonio Piñero al final, en los últimos segundos de ese video, relata que casi el Evangelio de Juan en realidad fueron teologías montadas por el escritor colocando palabras en la boca de Jesús que nunca dijo. Y esto es delicado porque si vamos en esta vertiente, vamos a perder de vista el Jesús de Nazaret espiritual. Nos vamos a quedar con el Jesús de Nazaret histórico. Y esto puede un poquito atentar lo que sería en la búsqueda espiritual del mensaje de Jesús de Nazaret, al introducir mucho las ciencias bíblicas y no tener criterio propio. Vamos a dar inicio al video que te quiero mostrar para que vean cómo se desenvolvió esta conversación. Escucha. Perdona, eso es lo que tenemos que plantear aquí. Eso que tú estás diciendo y eso que lo que tú dices, ese no es el cristianismo, y lo digo entre comillas, de Jesús, ni el judaísmo de Jesús. Lo que yo intento defender es que desde el principio, cuando se separa un movimiento religioso del judaísmo, adquiere una teología y unos libros sagrados, funda una religión nueva. Y lo que yo digo es que para fundar una religión nueva hace falta tener tú unas ideas que funden esa religión, y es que Jesús no las tenía. Es que Jesús era un ser que vivió de tal manera que sedujo a una serie de hombres y mujeres a seguirle. Y eso es lo fundamental de Jesús. Eso Creyó es que su fin incuestionable. estaba próximo y yo creo que no, pero eso no proyectó Incuestionable nada. No, es. quiero decir se ha cuestionado. que y es, se sigue no, pero cuestionando, que estoy de acuerdo con Piñero en el sentido de no hay unas consignas de estructuración y de organización de Jesús. Eso es evidente y estamos todos de acuerdo. Efectivamente, esto viene posteriormente. Pero el problema es más profundo, Isidro. El problema es que la mentalidad religiosa de Jesús no tiene nada que ver, y es lo que intento defender en este libro, no tiene nada que ver
por ejemplo, con la mentalidad religiosa de Pablo. Claro. Y diciendo, eso lo he leído yo en tu libro y estoy de acuerdo con ello. Pues En eso, entonces, no, fíjate. pero son elementos distintos. Es decir, A ver. Pablo añade algo sobre Jesús, que es su idea de la resurrección y es quizá el concepto que tiene más profundo. Por ejemplo, Pablo añade sobre Jesús una idea absolutamente distinta de lo que es la salvación del ser humano. ¿distinta Y eso de quién? sí que es el núcleo ¿Distinta de de quién? ¿De Jesús? Sí, distinta. Por ejemplo, Jesús opina que el ser humano se salva dentro del judaísmo cumpliendo la ley de Moisés y entrando dentro del reino de Dios, que es un reino judío aquí, en esta Eso tierra es lo de que Israel. yo no y estoy de Pablo acuerdo. tiene una Pero ¿por idea qué totalmente entonces Yo estoy es- contigo de ¿por qué acuerdo, Pedro, que no, que rompe, pero ¿por rompe qué? cosas del judaísmo pero ¿por muy qué importantes. entonces? Pero Pablo, ¿por qué? No, Jesús. Jesús. Yo creo Pero que sí. No ¿por qué, rompe Piñero, ninguna. ¿por qué Yo creo que entonces fundamentalmente el ninguna. mundo judío o digamos las autoridades judías oficiales rechazan a Jesús? Ay, pero las autoridades, los que rechazan a Jesús, las autoridades propiamente lo rechazan por motivos de orden público. Jesús es condenado a muerte, tanto por las autoridades como sobre todo por el prefecto romano, por motivos de orden político, porque se ha proclamado el Mesías con unas consecuencias incalculables. Si yo digo que viene el reino de Dios, fíjate, y tú ponte en la mente Pero Mesías no que no ya de los acepta romanos, ponte en la mente de los judíos. Pero Mesías que no acepta la autoridad del Sanedrín por algo. No, tú Claro, ¿Y y de por Moisés? blasfemo, ¿Y y de por Moisés? blasfemo, No, que es algo religioso. No. Una cosa es lo que se insista en los evangelios, en la parte del, digamos, proceso judío, de que a Jesús se le llama blasfemo, y otra cosa que esa sea exactamente el motivo de su condenación. Insisto en que el motivo de su condenación es la predicación del reino. Imaginaos que ahora mismo dice, el reino de Dios se implanta aquí en Israel. La ley y norma de ese reino de Dios es la ley de Moisés, es la Constitución, llevada hasta el extremo. En esa nueva política, en esa nueva ciudadanía, no cabe ni Tiberio, no cabe ni el Imperio Romano, no caben los romanos en general, ni los comerciantes, no caben los griegos, no caben ni ¿Y por qué siquiera un los reino de judíos. pobres y de pequeños es subversivo? Y eso es absolutamente la identificación del Y se carga el Bueno, templo, y se carga la bolsa del templo, y Claro, se carga el el templo. sistema monetario, Pero y se vamos a carga, ver. y se carga el sacerdocio. Pero vamos a ver, sacerdocio, ¿verdad? Jesús que intenta purificar un templo, ¿cómo puedes decir, Isabel, que Jesús se carga el templo? Lo que intenta es que la institución funcione mejor. Pero Ese que a es lo el mejor error. sin sacerdotes cobrando el ciclo y sin... No, Jesús nunca Ha dicho critica que, eso. que se cargará el templo y en 3 días lo reedificará. Esa es la principal la acusación. Evidente. Y entonces yo me cargo el templo cuando digo que lo que quiero es que se purifique y que venga un templo dentro de 3 días. Es evidente que yo estoy defendiendo la existencia del templo, solo que un templo absolutamente Del purificado. no de templo, las le dice a lacras. la samaritana, No. en espíritu y en verdad. No, eso no lo dice Jesús. Esa es la teología de Juan puesto bueno. en boca Claro, de Jesús. si ya- Bueno, si es que ya negamos a Juan. Claro. Cuatro españoles, 5 opiniones. Y con la mía, 6, los anuncios. Fíjense lo importante de esto. Al final Antonio Piñero dijo que el Evangelio de Juan es un montaje. Un montaje. Y claro, si solamente leemos el Jesús histórico, el rabino, vamos a tener, como dije al inicio, una figura, un caparazón vacío. Porque si leemos los 4 evangelios, por ejemplo, y si leemos textos como la Gnosis, como el Evangelio de Tomás, nos vamos a dar cuenta que hay un Jesús espiritual muy profundo que está dentro de esas escrituras y que hay que rescatar más allá del dogma. Obviamente, ya hicimos videos, por ejemplo, que Jesús de Nazaret no es el Mesías. O que Jesús de Nazaret de realidad no predicó lo que sería el pecado original. Y entre otras cosas más que el dogma lo montó. Pero si nos vamos a dejar llevar mucho por las ciencias bíblicas, vamos a perder de vista el Jesús de Nazaret espiritual e incluso el místico, que eso existió. Porque también pertenece o forma parte de la persona de Jesús de Nazaret en este caso. No solamente el Jesús histórico. Hay un Jesús espiritual que obviamente quieren apartar porque sienten que ese Jesús espiritual es un montaje del Cristo falso que se inventó la religión distinto al Jesús histórico. Y sí, hubo un Jesús de Nazaret, o mejor dicho, un Cristo improvisado
elaborado, repensado, que fue ajustado a las religiones. Ese Cristo, esa figura, hay que desmontarla. Pero para rescatar al Jesús de Nazaret espiritual y el Jesús de Nazaret humano. Ese Jesús de Nazaret que nos dice, el reino de los cielos está dentro de ti. El reino de los cielos está para los samaritanos, para los judíos, para ricos, para pobres. Que es más vale ser luz del mundo y tener obras, etcétera, etcétera. Está ese Jesús de Nazaret dentro de los evangelios, el corazón de su mensaje. Solamente hay que tener criterio propio. Y podemos escuchar distintos doctores como Antonio Piñero, Mario Sabán, el mismo Mauro Viglino, César Silva. Pero al final es usted que debe tomar el criterio propio y continuar la investigación. No tomar una decisión definitiva porque lo dice un académico. Y aún así nosotros mostramos lo que dicen los académicos porque la idea es mostrar muchos puntos de vista para que usted tome o continúe la investigación. Pero en ningún momento aceptar como palabra absoluta cualquier investigación de hombres por más títulos que tenga encima. Esta reflexión la quería dejar para que se pueda ir enderezando un poquito las clases que ya he ido realizando últimamente. Mi nombre es Simón Guardia. Aquí te voy a dejar una lista de reproducción donde vas a encontrar desde la clase 1 todas las ideas que he ido desmontando con base, con fuentes, desde cristianismo primitivo, malas traducciones, fenómeno ovni, ahora Jesús de Nazaret y su mensaje, entre otras cosas más. Sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima ocasión.